¿Por qué vengo acá? Vengo a juntarme con un amigo para conversar sobre la negativa de la sangre de los testigos de Jehová. Y los tratamientos médicos relacionados con esto. Mis razones: entregarle tanto a los doctores como a los familiares de testigos que no compartan sus creencias herramientas de ayuda para enfrentarse a los comités de enlace de la organización Watchtower, que son los encargados de intervenir en los asuntos de urgencias médicas, además de resguardar las posturas religiosas de sus feligreses. Si usted es familiar de un testigo, sabemos que está sufriendo y que quizás la vida de sus seres queridos está en riesgo. Si usted es doctor, estará bajo la presión de un grupo de personas que por lo general no pertenecen al ámbito médico, ni tampoco son familiares directos del paciente, quienes tienen por objetivo imponer sus creencias y dogmas a la práctica médica. Soy ex testigo de Jehová y he visto de primera mano el dolor y el sufrimiento de personas que pierden a sus seres queridos porque se niegan a aceptar sangre debido a su doctrina impuesta. Sufrimiento que puede ser evitado. Respetamos que cada individuo, incluido testigos de Jehová, tienen todo su derecho a tener sus ideas, dogmas y creencias, pero no nos parece justo que deban ser impuestos tanto a familiares no testigos de Jehová, ni menos aún a niños que son incapaces de decidir por ellos mismos sobre sus vidas si es que éstas llegasen a estar en riesgo. Este video no tiene como objetivo ofender a nadie ni imponer nuestra actual forma de pensar. Nuestra intención es simplemente entregar herramientas de conocimiento que permitan salvar vidas. Mira, creo que nosotros tenemos que tener una actitud distinta. Tenemos que reconocer que los doctores saben más que nosotros del tema. Solo tenemos que venir a decir, mire, si usted tiene un paciente testigo de Jehová que se niega, si usted tiene un comité de enlace encima, si usted es un familiar de un testigo de Jehová que no quiere sangre, esto es lo que le podemos ayudar. No lo van a hacer cambiar de opinión, no lo van a hacer ni siquiera discutir desde el punto de vista bíblico. El problema es que hay una la discusión que se hace con ellos, no es una discusión honesta, no, donde un doctor puede dar todo de sí para convencerlo, sin embargo ellos no se van a convencer, para ellos Bueno, yo quisiera en primer lugar acá reunirme para hablarle a los doctores. Los doctores van a hacer una discusión. Sobre eso se puede argumentar que los testigos de Jehová han llevado a cabo un estudio bastante amplio sobre los contra que tiene, claro, los riesgos asociados a las transfusiones de sangre. Y en ningún caso eso se está negando. De hecho, los riesgos lo tiene toda la actividad médica, para la penicilina, esta cosa para la gente se duerma, ¿cómo se llama? La anestesia tiene un riesgo similar al tema de la sangre. Nosotros no negamos que no exista su riesgo y tampoco le vamos a decir al médico, mire, esto es mejor, esto es peor. Pero sí algo que el médico tiene que tener claro. Ellos van a discutirle a usted 5 puntos digamos, científicamente, racionalmente. Sin embargo, da lo mismo que usted, señor médico, los convenza y les refute uno a uno cada punto, porque hay un sexto punto que ellos no van a cambiar. Que es una decisión tomada, una decisión religiosa. Ahora, un aspecto importante es que ellos toman la Biblia como base para esta decisión. Pero ¿cuál es el gran problema de esto? Que en la antigua ley, la ley, digamos, mosaica, se hablaba un poco sobre el consumo de sangre, pero era netamente desde el punto de vista alimenticio. En la Biblia podemos encontrar referencias como en Deuteronomio 12:15 y 12:16. Este último destaca: pero la sangre no la comeréis, la derramaréis en la tierra como el agua. Del mismo modo, pero en Deuteronomio 12:23, ten solo buen cuidado de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes comer la vida con la carne. El castigo era ínfimo que daban. El castigo era la mínima paga de la ley. Ellos tenían que bañarse y eran inmundos hasta el atardecer. Eso era todo. En ningún momento perdía la vida, en ningún momento era una ofensa contra Dios. Además, y esa ley, además, con el tiempo fue abolida después por Jesús. Además hay otro tema que tiene que ver en sí el argumento religioso. Yo sé que usted es doctor o usted es familiar de testigos de Jehová, este argumento quizás le aburre. Sin embargo, es bueno que usted maneje que la Biblia prefiere o valora la vida por sobre la ley. Cristo lo dijo en el momento que dice, ¿cierto? ¿Quién de ustedes, dijo Cristo, quién de ustedes que su hijo o su hermano no se caería en un pozo en un día asado, trabajaría por salvarlo, cuando ellos tenían que por ley guardar el sábado también?
Entonces, además, dejó claro que la vida estaba sobre la ley, sobre cumplir la ley. Además hay otro caso, el rey David, él, cierto, en un momento te da una idea y dice, me gustaría tomar agua de tal fuente, y unos hombres valientes de su ejército, ¿cierto?, fueron, se arriesgaron, pasaron por todo el sitio, ¿cierto?, lograron esa agua. Pero ¿qué hizo David? Esa parte muy extraña. Aquí en el video, ¿cierto?, usted puede ver en el texto. Él bota el agua, el mismo efecto, el mismo, digamos, el sistema que hacían con la sangre, de botarla, y queda muy claro que valoraba más la vida. No es que la sangre tenga, digamos, alguna bendita o sea especial. Si bien la Biblia hace mención y deja clara que la sangre es la vida, representa la vida, pero no es la vida en sí. Es como el anillo de matrimonio. El anillo de matrimonio representa el matrimonio, pero no es el matrimonio. Entre perder el anillo y perder mi matrimonio, yo siempre voy a preferir el matrimonio ante el anillo. Entonces, es así de absurda la política de no transfundirse sangre y perder la vida por ese hecho, a salvar la vida de una persona, aún pasando por alto una ley que está abolida hace varios años. Como apoyo a nuestra información, exhibiremos un extracto de la controversial producción de Jeremiah's Films del año 1989, bajo el título Un testigo a su puerta. Toman todos los textos que aluden a comer sangre y consideran la transfusión del mismo modo. ¿Es cierto? Así es, consideramos que una transfusión es lo mismo que comer sangre. Jehová Dios prohíbe usar sangre o productos de sangre de cualquier modo. Tenemos que abstenernos de sangre, como la Biblia dice. ¿Cuál es la pena si un testigo de Jehová usa sangre de algún modo? Es una ofensa muy, muy grave. El que usa sangre se considera cortado de la organización de Jehová. No solo es expulsado, sino que también pierde la vida eterna. Veo que su organización se apoya fuertemente en Levítico capítulo 17 como ejemplo. El versículo 14 parece ser un favorito, así que leámoslo juntas. Porque la vida de toda la carne es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Sí, precisamente. El comer sangre y transfundir sangre es lo mismo. Y si uno come sangre, uno es cortado, lo dice aquí mismo en la Biblia. Sigamos leyendo los versículos 15 y 16. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, se comiera animal, mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. ¿Está diciéndome que la penalidad por comer sangre era solo bañarse y lavar la ropa? ¿Y que los ofensores eran cortados hasta la noche? Así es, Marta. La ley en cuanto a comer sangre aplicaba solo a los israelitas naturales y a los que vivían con ellos. Si una persona comía sangre, recibía solo la penalidad más suave bajo la ley. En ninguna parte de las Escrituras encuentro los juicios severos que pasan. Dar algunas recomendaciones, tanto a los doctores que están sufriendo esta situación, como a los pacientes o a los familiares de pacientes testigos de Jehová que no hayan que hacer esta situación. ¿Ya? Bueno, lo primero que tenemos que dejar claro es que si una persona es adulta, tiene firmado un documento, no desea sangre y sabe que se va a morir, es una decisión voluntaria. Y el doctor ahí es poco lo que puede hacer. Claro. ¿Ya? Sin embargo, hay otros casos que son conflictivos, hay conflicto de interés entre los familiares. En esos casos es lo que nos interesa a nosotros acá. Y otra situación que hay que tener claro, o que los doctores tienen que tener claro, es cuando a qué se enfrentan ellos. Lo primero que un testigo va a poner, hablemos del testigo promedio, el testigo fiel, es un documento que se llama PAM. PAM, ¿qué significa PAM? PAM es poder para la atención médica, ¿ya? Y ese documento es una declaración, una especie de declaración jurada. Y en ese documento dice explícitamente que la persona, además de no aceptar sangre, sí puede aceptar ciertas fracciones de sangre. Ahora, es un poco jugar a la semántica, porque en realidad si yo las fracciones de sangre les pongo que sea todas, prácticamente estoy aceptando toda la sangre. Pero ahí también hay otro elemento. Ellos son personas que no dan sangre por su religión, no dan sangre, pero sí están dispuestos a recibir fracciones de sangre de otras personas que le dieron que donaron esa sangre. Claro. Entonces ese documento se recomienda hoy día que se firme ante un notario y que hayan unas 2 o 3 copias en caso de emergencia.
y tiene que haber un anciano, obviamente, que sea del grupo al que pertenece el testigo. Ojalá un familiar que pueda representar, pero siempre alguien que respete el deseo de la persona de no transfundirse sangre bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, ese documento es obligatorio para un testigo de Jehová firmarlo. El documento es prácticamente una ordenanza de parte de la organización, porque no... O sea, un testigo puede no tenerlo, claro, pero ¿qué pasa cuando no lo tiene? Lo disciplinan, lo sancionan, le atribuyen un montón de cosas negativas, se soluciona una mala junta, lo aíslan, en fin, es irresponsable, es un mal testigo. Lo otro que también tenemos que decir es que los testigos de Jehová no tienen una información clara de qué es lo que es la sangre. Han educado tantas veces por la revista Testigos de Jehová, por toda esta literatura que tiene horrores hacia todo lo que es la sangre, las enfermedades de la sangre. Viven con noticias de ese tipo, que ellos realmente desconocen. Y frente al doctor van a actuar con miedo. Y lo que hacen ellos es, o la organización recomienda el uso de la eritropoyetina. Los riesgos de las transfusiones son mínimos, pues el procesamiento de la sangre hoy en día la hacen muy segura. Se estudian una gran cantidad de enfermedades, muchas de las cuales no existían, no se conocían y no se estudiaban en 1990, fecha de las publicaciones que hoy aparecen en internet de la Watchtower. Además, si el historial del donante genera dudas, esa sangre se elimina y no se usa. Por otro lado, el riesgo de morir por una reacción alérgica es muchísimo menor que el riesgo de morir por embarazo en países en desarrollo. Además, es importante recordar que su uso es exclusivo en caso de riesgo vital inmediato o en personas que no pueden producir su propia sangre. Si eso es lo que plantean, mienten. En caso de riesgo de muerte inminente, por anemia severa y shock hipovolémico, que es cuando se indican las transfusiones, no corresponde en ningún caso a la indicación para el uso de eritropoyetina. Y la razón es simple, porque demora de 7 a 10 días en conseguir un aumento significativo del hematocrito, pues la función de esta proteína es estimular la médula ósea a producir glóbulos rojos. Si tienen dudas, averigüen en internet. Esta información está clara y verán que esta aseveración de utilidad de la eritropoyetina es falsa y no cumple con el rigor científico. ¿Hasta qué grado ese comité de enlace es una persona que tiene cualidades médicas, profesionales para estar ahí? ¿Ya? Lo que pasa es que, por un lado, el comité de enlace está compuesto dentro de esta organización para justamente enlazar la comunidad médica con el resto de los testigos. Entonces, ¿qué busca este comité de enlace? Busca dos cosas. Básicamente, te busca que el testigo se mantenga fiel a la disciplina y al dogma de no transfundirse sangre bajo ningún concepto, bajo ningún contexto. Y el otro objetivo que tiene el comité de enlace es que el médico respete eso. Y hay una tercera intención detrás, digamos, un poco solapada del comité de enlace, que es constatar si es que la persona cede o no a su fe. O sea, si por temor, por presión, por miedo, por pena, le transfundió sangre a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, que fuere, el comité de enlace constata ese hecho y ya es punible dentro de la organización. Por tanto, hay juicio, hay comité judicial. Ahora, ¿qué puede hacer un médico si tiene ahí el comité de enlace encima? El médico tiene que tener claro lo siguiente. Difícilmente el comité de enlace va a estar compuesto de familiares del paciente. Ya, lo primero es que no son familiares del paciente. Por lo tanto, puede inmediatamente sacarlo de ahí y no conversar con ellos. Eso es lo primero. Exacto. En segundo lugar, preguntarse hasta qué punto es honesto este comité de enlace. Hasta qué punto está dispuesto a ceder o a transar. Que realmente eso que hemos visto que es difícil. No van a transar ellos, no van a discutir el procedimiento médico, no van a ir a buscar un punto en común. No, o sea, no. Entrar en discusiones con ellos no tiene sentido. No tiene sentido. Ellos además que no saben tampoco del tema. No son y el problema es que creen que saben. ¿Qué pasa cuando hay niños de por medio?
¿ya? Ellos dicen siempre, son niños testigos de Jehová. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Existen los niños testigos de Jehová, los niños mormones, los niños musulmanes, o son solamente niños? En estricto rigor, Solamente niños. O sea, el testigo de Jehová deja morir a sus hijos. Y le dan con eso, y uno decía, no, si en realidad no es así. A mí me pregunta, oye, ¿deja morir a sus hijos? No, no es así. Uno le pregunta a un testigo, ¿deja morir a sus hijos? No, por ningún motivo los deja morir. Resulta ser de que hace 20 años atrás, un poco más de 20 años atrás, ellos los tenían en la atalaya, en la despertar de la... Estamos mostrando en este momento en el video. Claro, eran mártires, los mismos niños eran mártires de esta organización, de que murieron fieles, de que murieron, digamos, siendo leales a Dios. Yo como adulto puedo morirme de la forma que yo quiera, ¿cierto? Y ellos pueden hacerlo, yo no les digo eso. Sin embargo, un niño, ¿por qué yo tengo que decidir por otro? Y decidir que mi hijo tiene que morir. Pero ha pasado en otros lugares del mundo en donde a los hijos finalmente se los terminan quitando a los testigos, justamente porque están en esta disyuntiva. Estamos hablando de un niño, o sea, estamos hablando de un menor, no estamos hablando de un adulto ya más consciente y más lúcido de la decisión que está tomando. ¿Qué pasa también cuando, y esto va a los familiares testigos de Jehová, porque ellos no son testigos, o cuando la persona no es testigo de Jehová y hay un familiar testigo de Jehová afuera pidiendo que esta persona muera, ¿ya? Que es otro problema. Está bien que yo, testigo de Jehová, si deseo morirme por el tema de la sangre y respetar a esta figura, ¿cierto? No hay problema. Sin embargo, ¿por qué tengo que hacer morir una persona que no es testigo de Jehová? También hubo un caso hace un par de años atrás acá en Chile donde el esposo de una mujer murió diciendo que no era testigo. Y el comité de enlace fue, intervino y actuó, ¿cierto? Y significó la muerte de esta persona. Ese comité de enlace después no acepta su responsabilidad. No figura en ninguna parte. No figura. Es el doctor el que tiene que dar la cara. Y eso también tiene que quedar claro. Y el último punto que queremos dejar claro, este comité de enlace, toda la literatura de los testigos de Jehová, dice en letras chicas que la decisión de tomar o no tomar sangre, de tomar o tomar fracciones de la sangre, es personal. Finalmente, o sea, lo que hace esta organización, después de lavarle el cerebro a las personas, después de meterle en la cabeza de que todo lo que significa una transfusión de sangre, de que él le va a fallar a Dios, de que se va a enfermar, y todo lo que ya hemos hablado. Aparte de eso, después se lava las manos y dice, es decisión de cada quien. O sea, primero le instauran el concepto en la cabeza a las personas y después dicen, es cada quien decide. Le juegan ahí un poco la semántica de decir, claro, la persona elige en estricto rigor, pero elige bajo qué concepto. O sea, lo que está eligiendo es lo que le están imponiendo. Bueno, no, y ahí, no tiene elección. Ahí, señor doctor, le queremos dar a usted una posibilidad. ¿Qué tal si no le dice a la persona, bueno, es decisión personal? O usted está autorizado por su religión a usar fracciones de sangre. Y usted puede ofrecer esas fracciones de sangre y puede salvar una vida. Es una última opción que puede darse, digamos, en caso de urgencia, en caso de extrema necesidad. ¿Así es? ¿Estamos entonces? Sí, pues. Ya, pues, oye, un gusto y esperamos haber sido un aporte tanto a los doctores como a los pacientes, como a toda esta gente que está sufriendo o está viviendo una situación grave. Y ojalá alcance también a llegar a los testigos activos que están pasando por problemas, porque en realidad